Medio mi psíquica, sí, pero digo, soy una persona normal como todos vosotros, que todos tenemos estas capacidades, pero bueno, que he pulido más este lenguaje. Bueno. Sí, de repente empiezo a soñar quién va a enfermar y mi familia enferma, quién va a morir y muere. Hostia. Claro, entonces algo que yo le digo a mi madre implorando, por favor, mamá, todo lo que sueño ocurre, ¿qué me está pasando? Esto acompañado de un frío muy extraño, que los que sabemos la temperatura en el otro lado, muchas veces cuando sentimos una especie de frío que no sabemos dónde, es porque, bueno, estamos sintiendo un ser querido, es que si digo un espíritu parece verdad, un ser querido que está en otro plano, ¿no? Va a parar el mundo un ratito más. Y en la taza vas que saben bien, café granel contigo también. Bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo Coffee Break, que como bien sabéis es un espacio para parar un momento, que de vez en cuando nos hace falta, sentarnos tranquilamente con un buen café y charlar un ratito con un montón de invitados que van pasando por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a mucha gente le genera pues preguntas desde siempre, que es el tema de la espiritualidad. Lo que hay pues en el más allá, cosas que no que percibimos pero que no vemos, esas conexiones que algunas personas dicen sentir con otro tipo de plano, ¿no? Como un plano distinto. Para ello, hoy estoy sentada con Raquel Sáez, que he leído por ahí que es medium psíquica y vidente. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Muy bien, yo me lo paso muy bien en estas charlas, sí, y bueno, además es como medio mi psíquica, sí, pero digo, soy una persona normal como todos vosotros, que todos tenemos estas capacidades, pero bueno, que he pulido más este lenguaje, Bueno. sí, así que bueno, este manual, ahora me preguntarás, pero Sí. surge de una vida desde muy pequeñita bastante compleja, sin entender lo que me estaba ocurriendo y con un terror bastante importante. Ahora sí que me preguntas, pero vamos, estuve a punto de dejar de vivir para irme, ay, perdón, Tranquila. para irme al otro lado porque no Ajá. comprendía, ¿no? Entonces, entre tantas preguntas que no tenía respuestas, pues al ir experimentando y observando, pues ahí está este libro, que el único camino existente para la verdad y para la paz es un puente hacia el alma, ¿no? Es esa dirección hacia uno mismo. Justo es algo que te quería preguntar y es que, jolín, o sea, ¿desde cuándo tú sientes, ¿no? Que conectas con algo que no puedes ver? Porque he leído por ahí que desde bien Sí, pequeñita has sí, sí, sentido sí, como sí. esa conexión y entiendo que tiene que ser muy complejo para pues, una niña pequeña pues comprender este tipo de cosas. Lo es complejo para mí, que ya tenemos una edad, pues imagínate para una niña pequeña, ¿no? Bueno, era una niña de 7 años, vais a imaginar, muy pequeñita, entonces mis padres se mudan a una nueva casa. Y en esas primeras noches al dormir, una noche de primavera, pues yo siento como alguien entra en mi habitación, ¿no? Y digo, pues era mi papá, mi mamá. Esto acompañado de un frío muy extraño, que los que sabemos la temperatura en el otro lado, muchas veces cuando sentimos una especie de frío que no sabemos dónde, es porque, bueno, estamos sintiendo un ser querido, es que si digo un espíritu parece verdad, un ser querido que está en otro plano, ¿no? Ujú. Entonces ahí ya siento como alguien se sienta en los pies de mi cama, pero no sutilmente, sino yo siento Como perfectamente presión. el, sí, sí, claro, el peso, ¿no? Entonces, nada, o sea, abro los ojitos y me encuentro a una mujer que solamente pues, no sabía quién era, como las antiguas viudas, vestida de negro, con una faldita, el jersey, la camisa blanca, me acuerdo perfectamente, mirándome, en un tono un poco enfadada, ¿no? No sabía lo que Ostras. estaba ocurriendo. Estamos hablando de, yo tenía 7 años y yo estoy en esa casa durante 7 años, de esos Ujú. 7 a los 14 atravesando, bueno, fenómenos y experiencias muy brutales. O sea, la radio se encendía a las 3 de la mañana mientras yo estaba durmiendo. Yo llegué a ver un día que estaba en el escritorio y que la sentí aquí, yo la veía como te estaba Ujú. viendo a ti. Vi como la manilla del on, esa del off, perdón, sube al on de Ujú. manera, vamos, material, no nada sutil, y como el volumen también, todo pues ahí no sabía lo que me estaba ocurriendo. Por resumir, son las cosas igual si esta taza estaba aquí, la taza se caía de repente, eran cosas muy abruptas, ¿no? Ujú. Yo empiezo a soñar también todo lo que ocurre, salgo de mi cuerpo, veo mi cuerpo, el cuerpo de mis Ostras. papás, y yo tengo una parte escéptica, es decir, vale, yo sueño, pero si no ocurre, ¿no? Esos sueños premonitorios en los que está muy bien soñar en la primera Ujú. noche, las notas que voy a sacar, mis amigas, Claro. cómo va vestida la profesora, y ahí me quedé como, wow, ¿no? Esto habrá sido casualidad, pero de repente empiezo a soñar quién va a enfermar y mi familia enferma, quién va a morir y muere. Hostia. Claro, entonces algo que yo le digo a mi madre implorando, por favor,
Mamá, todo lo que se me ocurre que me está pasando. Y mi madre me dice, no hagas caso, son tonterías. No voy un paso más allá, yo escucho todas las noches los pasos, la llave en la puerta a las 6 de la tarde, Ujú. las luces cuando yo bajo las escaleras se me apagan y por terminar y saber quién era, un día mis amigas la vieron. O sea, ¿Qué yo estaba dices? muy calladita. Tener en cuenta que en una mente de una niña donde no hay mucha comunicación familiar, yo intentaba sobrevivir con, no, si digo algo, la señora de negro se va a enfadar y por lo tanto me hará más daño. Esa es la frase que a mí sí hacía Ujú. que también me daba cuenta que los demás no hablaban de estos temas, por lo Claro. tanto sabía que iba a producir rechazo. Y un día bajo las escaleras corriendo, que además mi amiga Nayara desde los 2 añitos me decía, es que no sabíamos por qué bajabas tan, ¿no? Corriendo. Claro. Y me dice, me estaban esperando en una calle donde no transitaban muchos Ujú. coches, sino para aparcar. Y el balconcito de la habitación de mi madre Ujú. daba hacia afuera, ¿no? Entonces me dicen, Raquel, ¿quién es aquella mujer vestida de negro que nos está saludando? Porque no es tu madre, ¿quién está en tu casa? O sea, algo muy extraño, ¿no? Y yo me callé, dije, no, no sé nada, sabiendo que la habían visto porque me la estaban definiendo como tal. Me entró entre más terror, ¿no? Y entre más alivio. Pasan los años, yo caí en una anorexia muy fuerte, Ujú. intentando irme de este mundo hasta perdí el músculo, dejé de andar, o sea, cosas muy fuertes. Ujú. Ya nos cambiamos de aquella casa, recuerdo ese Sí. momento, y ya por deciros quién era, nos vamos a casa de mis tías. Muy curioso porque a mí me niegan, pero yo crecí con unas tías que eran unas grandes mediums, Ajá. pero un tabú, no se hablaba del tema y demás, ¿no? Entonces, mi madre se le ocurre decir a mi tía Amelia, ciega de una mala praxis, pero una gran curandera. Ya sabía lo que había comido, lo que no, dónde, bueno, cosas que me acertaba siempre, o sea, no podía saber ciertas cosas, ¿no? Ujú. Y mi madre dice, es que en aquella casa pasaban cosas. Entonces mi tía Amelia ladea un momento la cabeza, me define perfectamente a la mujer sin yo haberle dado ningún dato previo y nos dice, es que aquella mujer no se había dado cuenta que estaba fallecida. Con todos los datos que mi tía dio, yo también pudimos saber, porque mis padres la conocían, que era la madre de la vecina de abajo. Entonces, ahí lo también con el libro de ese buen vivir para ese buen morir. Claro. Claro, en el estado mental en el que yo muera es el estado mental que me voy a encontrar. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Esa mujer me quería hacer daño? No, para nada. Imagínate que tú no te has dado Ujú. cuenta que estás fallecida, que estás en tu casa y que yo Ujú. entro a tu casa. Claro, es una extraña en mi casa, por así Vale, decirlo. entonces, claro, tú me hablas, tú sabes que yo te puedo ver, pero yo te digo, no, no, como si no te viera. ¿Qué vas a hacer para llamarme la Ujú. atención? Pues igual esa taza la vas a tirar, Claro. ¿no? Que ahí entraríamos más de cómo un espíritu puede llegar a hacer esto, porque tiene que haber una figura de un medium y demás, pero bueno, no me quiere hacer Mm. daño, quiere llamarme la atención, ¿no? Entonces, claro, para hilar también con el libro, ese buen vivir de todos vamos a tener ese viaje de la Ujú. muerte, ¿no? Y como cualquier viaje, yo hablo Claro. mucho de una maleta. Y esa maleta del alma, que son las cosas invisibles de Ujú. ve y dile, ve y dite, porque además es que no se había dado cuenta que estaba fallecida, es que tenía muchos asuntos pendientes. Ya. Entonces vamos a observar esta noche, yo invito, o esta tarde cada quien que lo vea, pero esta noche a observar, por un momento a cerrar los ojos y a decir qué cosas pendientes tengo de mí misma, de los demás. Ujú. Hemos venido a amar lo más posible y Claro. andamos con una máscara, como decía Shakespeare, que la vida es una obra de teatro, ¿verdad? Ujú. Con muchos actores y actrices con esas máscaras intentando ser alguien que no soy, ¿no? Ujú. Entonces, perdónate, lo has hecho lo mejor que has podido y que esa maleta quede como ahí en la puerta de tu casa en un momento dado cuando ya te tengas que marchar, que te marches pues habiendo aprovechado la vida. Claro, porque además siento que la muerte siempre es un tema muy tabú, es un tema que da cierto respeto, cierto miedo. Yo siempre, siempre lo digo, que yo soy una persona muy escéptica y cero creyente. Y digo, joder, me gustaría creer porque siento que se vive más tranquilo, en plan, desde un punto de vista de si yo siento que cuando yo voy a morir no me voy a quedar en nada, que mi cuerpo va a seguir o que mi espíritu va a trascender a otro plano donde va a estar con otras personas y tal, siento que como que la muerte es más liviana, por así decirlo, es como un paso más dentro de toda nuestra vida. Entonces, no sé si la gente que se acerca a ti o la gente para la que es este libro y tal, A todo que el mundo, ¿eh? claro, pero ¿qué buscan más? ¿Respuestas o una tranquilidad, no? Bueno, hay gente de todo, hay gente que va a Ujú. buscar una tranquilidad de que tengo culpa de no me despedí, ¿no? Pero también es bonito porque buscando, por eso el libro también está, pues
para a que todos aquellos seres que está dedicado, perdón, que ya llevo mucho hablando, está dedicado para todos aquellos seres queridos que han marchado y que me han hecho Ujú, despertar de que había algo más, ¿no? Entonces, pensando que yo voy a poder ayudar a un ser querido, me estoy ayudando también a mí, ¿no? ujú, No es cuestión de que esto creer o no creer, sino es más ujú. bien un hecho. O sea, yo contaba Ajá. un caso muy fuerte que tuve en una formación, porque yo no puedo saber ciertos datos, ni las últimas palabras que le dijiste, ni quién estaba en esos últimos Ujú. momentos, ni el modo de muerte, ni, bueno, Sí. muchísimos detalles, ¿no? De que la comunicación, porque tú hablas también un poco desde ti, me gustaría saber que, ¿no? Que hay algo más, pero igual ahí estamos nosotros en nuestro microespacio, pero cuando muere un familiar es como, wow, ¿y ahora qué? ¿Dónde Ujú. está? ¿No está? ¿No? Voy a Claro. experimentar por mí misma en abrirme a esa comunicación a ver si está o no. Yo digo que por favor nadie me crea, que no he venido a creer, no, no he venido a que lo experimenten, por favor, que no he Ujú, venido sí, a decirle a alguien lo que tiene que hacer ni a convencer absolutamente a ujú. nadie. Entiendo que también cada uno está en su proceso, Claro. pero por ejemplo, un caso muy fuerte que me ocurrió, me han ocurrido muchísimos, ¿eh? Tengo muchas historias ahí, pero en una formación en Madrid que estaban haciendo pues, un ejercicio entre dos y yo Sí. me acerco a una de las alumnas y veo a su hijo fallecido al lado. Ostras. Se lo describo. Yo no puedo saber cómo es su hijo ni que tiene 14 años, no puedo saberlo. Ni el bocadillo que le hacía a mediodía, ni la comida favorita de él, ni que tenía aquí una pulsera arcoiris, ni otras muchas cosas. No puedo saberlo. Entonces, claro, porque la ciencia no lo explique no quiere decir que no exista. Ajá. Y me dice, con una felicidad inmensa, me dice, por favor, dile a mi mamá que le diga a mi papá que no se sienta culpable, que por favor se perdone, que no tiene culpa de lo que ocurrió, ¿no? Ujú. Entonces la madre se me pone a llorar. Y cuando ya para, ¿no? Que ya me pueda hablar, me dice es que mi hijo se quitó la vida tras tener una discusión con Hostia. su padre. Ujú. Entonces, claro, su padre no se perdona. Claro, yo eso no lo puedo llegar a saber. En el momento en el que a mí me preguntaron en ese instante quién es el muerto y quién es el vivo, yo diría el vivo es el niño con un estado de felicidad, de amor, de no ocurre nada, ¿no? Ujú. Y la madre sería la fallecida. Entonces, Claro. bueno, también yo creo que, yo lo hablaba antes, lo más fácil es estar anestesiados y no saber quiénes somos. Entonces, el culpable siempre es el otro, yo no me voy a tener que responsabilizar de nada, que no es castigo Ujú. cuando muera porque voy y estoy en la nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí es como la parte como más fácil y cuando Ujú. uno despierta ya no hay vuelta atrás, porque el libro inicia en por qué y para qué hemos venido aquí. Ujú. Entonces, la ciencia ya lo está demostrando, sí lo está demostrando que si coges un órgano, ¿no? Y lo reduces es todo pura energía, Ujú. protón, fotón, es chispa y ya cuando hay una especie cercana a la muerte, cuando Ujú. la actividad cerebral aún está, ¿no? O sea, hay muchas cosas que aún se están viendo, o sea, mucho se está investigando, que aún no se tienen los mecanismos, pero si yo entiendo el para qué he venido aquí y que he elegido absolutamente a papá y mamá, entiendo que esto es una escuela como Ujú. Harvard, entonces vamos a aprovechar que el mayor villano puede ser mi mayor maestro, ¿no? Y a no dividirnos, sino, bueno, pues a saber que todo está elegido por mí y que voy a aprovechar la oportunidad desde la conciencia Claro. del alma. Ujú. Y todo esto que me cuentas, en plan, estas vivencias que tú tienes con seres que pues están en otro plano y tal, ¿es algo que controlas o es algo que simplemente viene a ti? Ya como mera curiosidad, ¿sabes? De Sí, que de repente te aparece, ¿sabes? Porque yo me lo imagino un poco como no me acuerdo ahora esta entre serie, fantasmas, que justo, además me ¿sabes? dicen, Que de repente si además me aparece y parezco tenemos físicamente aquí a a una ellos. persona, ¿sabes? Como me crea curiosidad Vale. entender ese proceso. Sí, como todo don también hay que no controlarlo, pero sí organizarlo. Entonces yo Ujú. ahora mismo estoy contigo, ¿qué os diría? Las capacidades psíquicas nunca se van a cerrar, Ajá, ¿sí? Es como que tú ahora mismo estás viendo mucho, pero estás concentrada en mí. Es claro. igual que yo ahora mismo, la gente no sabe, pero aquí estoy viendo coches y demás, estoy concentrada en ti. Ujú. Yo también tengo que ir entrenando a que evidentemente puedo estar viendo cosas o sintiendo cosas, pero yo ahora Pero mismo estás estoy en centrada. ti. Ujú, En el momento en el que yo hago una consulta o una formación, yo ahí vais a imaginar como que abro las puertas y yo ahí estoy más en ese mood, ujú, pero yo también tengo que ser terrenal, ¿no? A los niños también de la escuela, que tengo una escuela con niños con capacidades extrasensoriales brutales, también se lo ujú. digo, que si ven o perciben, que a ese espíritu, a ese ser querido, que lo coloquen en una sala de espera y que ya en su momento sí, que Cuando vayan puedan. organizando, porque es Ujú. muy importante el cuidado de la energía del medium, pero por favor, no. Yo digo que yo siempre miro la cámara en plan, por favor, algún director, que tenemos a Oliver Laxe, que es maravilloso, espiritual, algún director que haga una película Ujú. de lo que realmente, ¿no? Es la espiritualidad y la mediunidad. ¿Por qué nos da miedo? Porque todos los inputs que hemos tenido a que un niño me aparezca en mitad del pasillo o
o entre fantasmas que un alma que no haya transitado aún, ¿no?, al viaje, al Ujú. hogar, por estas circunstancias y por muchas cosas que Sí. lo explico en el libro, Ujú. no se queda por ahí para siempre ahí, ni Claro. tampoco se va, no he visto ningún espíritu con sangre ni malherido, no, ¿no? Entonces, claro, por eso vamos a abordar la espiritualidad Desde otro desde punto, otro ¿no? punto, por favor, Ujú. amoroso. Sí. Claro, y para ir ya como terminando y tal, por así decirlo, como has dicho, pues también trabajas tanto con personas que entiendo que acuden a ti, pues en algún tipo, vamos a llamarlo terapia, no creo que sea terapia la palabra adecuada, pero vienen a ti en busca de esas soluciones o con ciertas dudas, ¿no? S Como... sí, pero yo es muy importante para mí Sí, decir, sí. que yo no doy solución a nadie, Ajá. sí, que el libro no es un manual guía. Yo odio mucho, el que haz esto y entonces Y alcanzarás esto. entonces, Para ajá, nada, para nada. ya, ya, Yo ya, lo que he ya. puesto ahí es Ujú. un mapa como si te dijera: "Id a Nueva York, esto es todo lo que tú puedes ver", y a partir de ahí tú experimentarás. Ajá. Sí, entonces, tú imagínate que eres madre y tu Ujú. hijo fallece, ¿no? Y entonces, sí, vas a querer, saber si esa comunicación existe, si hay algo más. Entonces, claro, cuando contactas con alguien y te empieza a decir el juego con la canción y otras muchas cosas, o el dibujo último que hizo, que Ujú. lo puedo llegar a Claro. dibujar, ahí hay una sanación muy tremenda. A partir de ahí yo ya no puedo hacer nada más por ti. Ujú. Esto no exime, por favor, el duelo de un psicólogo, de un Claro. psiquiatra y de otras terapias. Esto es muy importante para mí decirlo, pero cuando tú tienes una experiencia con un medium, y yo quiero abordar también contigo misma, no Ajá. solamente la figura del medium, sino que aprendamos a ese lenguaje psíquico, no para ser mediums ni psíquicos, ni muchísimo menos, pero que todos lo tenemos, sino para estar conectados con nuestro propósito, Ujú. sí, y como hacía Beethoven, que él escuchaba la Claro. canción antes, como hacía Van Gogh, que veía, sí, o sea, muchos canalizadores de otras muchas herramientas y que lo canalicemos con nuestra verdad, ¿no? Y con nuestra esencia. Pero no damos, o sea, que yo sé que lo dices, pero Sí, no sí, damos ni tranquila. soluciones, ni tips, ni nada, ¿no? Sino que, bueno, abordo y que conecto por un momento a estas dos almas y a partir de ahí, bueno, no Ujú. sabéis el antes y el después que puede ocasionar y que lo he visto. Ujú. Pues con esto nos Gracias. quedamos. Y bueno, hasta aquí el Coffee Break con Raquel Sáez. Hemos hablado pues de la espiritualidad y nos ha contado un poquito sobre su nuevo libro, Un puente hacia el alma. Muchísimas gracias, Gracias a Raquel, ti, ha sido un por placer. compartir tu historia y por contarnos un poquito más sobre tu vida. Gracias, gracias, encantada. Es el coffee break de Soul Podcast. Pa' parar el mundo un ratito más. Y en la taza, vibes que saben bien. Café granel contigo también. Yeah.